Tras mi renacimiento, de repente dejé de desear casarme con Xiao Jinbin. Fingí estar enferma para evitar acompañar a mi hermana mayor al palacio y así eludir el matrimonio concertado por la emperatriz. Y personalmente quemé todos los retratos que había pintado de él a lo largo de los años. En mi vida anterior me casé con Xiao Jinbin como su consorte y soporté a su lado su década más miserable, pero morí de enfermedad el día anterior a su ascenso al trono. Póstumamente me honró como emperatriz virtuosa y culta y mandó construir para mí un grandioso mausoleo imperial. El mundo elogió su devoción, pero solo yo sabía que durante aquellos 10 años nunca ocupé realmente su corazón. Al despertar, mi hermana mayor me preguntó si quería entrar al palacio con ella. Levanté la mirada hacia la puerta mientras los recuerdos me inundaban como una marea, como si hubiera regresado a la residencia del príncipe, viéndome de nuevo bajo el manzano silvestre contando piezas de ajedrez, consumida por una soledad interminable. Mi hermana volvió a insistir y yo le sonreí. No, gracias, mi salud aún no se ha recuperado del todo y prefiero no causar molestias. Ella se sorprendió, pues creía que yo quería ver a Su Alteza el Príncipe. Bajé la mirada y respondí que una figura tan distinguida solo podría verse de lejos y que eso no tendría sentido. Tras dudar un momento, asintió y se marchó, no sin antes decirme que desde que enfermé parecía vieja y cansada. Forcé una sonrisa diciendo que cuando sanara volvería a ser molesta, a lo que ella respondió riendo que eso sería mejor que parecer una anciana, y se fue con pasos ligeros. El silencio volvió a la habitación y observé mis manos jóvenes y delicadas, recordando los 10 años en la mansión del príncipe, cuando Xiao Jinbin soportó las sospechas del difunto emperador y una represión constante. Yo permanecí a su lado, ahorrando gastos, realizando tareas humildes hasta que mis manos se volvieron ásperas, sin sentirlo como sufrimiento, solo esperando que algún día me mirara, cosa que nunca ocurrió, pues en su corazón solo estaba el trono. Me consolaba pensando que, aunque no me amara, al triunfar yo sería emperatriz, pero la desgracia llegó y morí antes de su coronación, desperdiciando toda una vida. Ahora, renacida, decidí tratarme mejor, me levanté, saqué del fondo del armario varios retratos que había pintado de Xiao Jinbin y los prendí fuego. Poco después mi hermana se marchó y los fuegos artificiales iluminaron el cielo del palacio. Apoyada en la puerta los observé de lejos mientras el viento nocturno arreciaba, hasta que Min-11 me cubrió con una capa y me instó a descansar. Al entrar, Min-ji vio los cuadros medio quemados en el brasero y quiso rescatarlos, pero la detuve diciéndole que los había quemado yo y que no intentara salvarlos. Sorprendida, preguntó por qué, recordándome que había dicho que se los daría algún día al príncipe. 7 años atrás, Xiao Jinbin me había salvado la vida y por ello me enamoré y pinté muchos retratos suyos, pensando entregárselos si algún día me presentaba ante él. Pero luego me casé en la casa del príncipe de Yu y nunca pude hacerlo. Xiao Jinbin no recordaba haberme salvado y toda mi gratitud y afecto juveniles no habían sido más que una ilusión, pues ese día nunca llegaría y en esta vida no volveríamos a encontrarnos. Los fuegos artificiales volvieron a iluminar el banquete del palacio. La emperatriz ya debía haber arreglado un matrimonio para Xiao Jinbin y esta vez yo no estaba allí, preguntándome qué joven ocuparía mi lugar. Xiao Jinbin pasó media vida intrigando y ascendiendo hasta alcanzar la cima que deseaba, solo en la cumbre, y el día de su ascenso no sintió alegría alguna. Mientras el mundo celebraba, miró hacia la mansión del príncipe pensando débilmente, si ella aún estuviera aquí. En realidad, ni siquiera cuando vivía la había considerado importante. Era solo la hija de un funcionario menor señalada por la emperatriz para humillarlo, no la odiaba ni la amaba, y durante esos 10 años apenas le prestó atención, recordándola solo como alguien que cuidaba todo en silencio. Cuando por fin ascendió y pudo preguntarle qué deseaba, ella ya había desaparecido, ligera como una pluma, por eso la honró póstumamente como emperatriz y le construyó un mausoleo, quizá por gratitud, aunque con los años siguió pensándola con claridad cristalina y sabiendo que le debía demasiado. Sus seguidores le aconsejaron no asistir al banquete del palacio, pues estaba claramente dirigido contra él, pero tras un momento negó con la cabeza. Debía ir porque ella estaría allí y sería prometida en matrimonio. En su vida anterior lo había visto como una humillación, pero esta vez lo aceptaba de buen grado para compensar su deuda. Al subir al carruaje, oyó al confidente del príncipe heredero burlarse de su prontitud. Xiao Jinbin respondió con una sonrisa irónica, aludiendo a que el ministro Man ya habría bebido bastante en los aposentos de su amante, lo que dejó al ministro pálido y aterrorizado, pues ocultaba cuidadosamente a esa mujer.
Xiao Hindin no insistió y buscó con la mirada a la familia del ministro Han en las filas traseras, donde debería estar Han Sui, pero no la encontró y pensó que aún no habría llegado. Con la llegada del emperador y la emperatriz, presentó sus respetos. El emperador apenas asintió, mientras la emperatriz sonreía con palabras envenenadas, y al sentarse él volvió a mirar atrás sin verla, tranquilizándose al pensar que la vería cuando se anunciara el compromiso. Entonces, como en su vida pasada, el príncipe heredero mencionó el estanque de loto y recordó cómo Xiao Hindin había salvado a una joven años atrás. Él se quedó helado al recordar que Han Sui le había preguntado una vez por ello y que él lo había negado distraídamente. La emperatriz mandó llamar a la hija del ministro Han y el corazón de Xiao Hindin se tensó, decidido a escucharla esta vez con atención. Sin embargo, cuando trajeron a una joven vestida de amarillo que se presentó como Hansin, comprendió que algo no estaba bien, mirándola atónito mientras la emperatriz preguntaba sonriente si era la muchacha que Hindin había salvado, a lo que ella respondió que no. La mujer negó con la cabeza alarmada. A quien salvaste fue a mi hermana menor. Hoy está enferma y no pudo venir al palacio. ¿Enferma? Estaba enferma. Su corazón se hundió y una oleada de decepción lo invadió. Si ella no venía hoy, entonces el matrimonio concertado quedaba cancelado. ¿Qué debía hacer? La emperatriz no sabía qué perturbaba su corazón, ni le importaba. Había convocado a la hija de la familia Han únicamente para imponerla a Xiao Hindin y asegurarse de que no pudiera aliarse con otros ministros. Que hija fuera daba igual. Por eso sonrió. Hindin y tu familia Han comparten un vínculo kármico bastante profundo. Por cierto, ¿sabes tocar la cítara? El príncipe U destaca quizá con la flauta Xiao. La madre de Xiao Hindin se llevó la mano al pecho y comenzó a toser violentamente. Este humilde hijo se siente de repente indispuesto. ¿Podría toser? ¿Podría retirarme por ahora? La tos se volvió cada vez más intensa y su expresión era tan dolorosa como si la muerte fuera inminente. Las palabras de la emperatriz se cortaron de golpe. Se detuvo, fingiendo preocupación. Hindin, ¿qué ocurre? Rápido, llamen al médico imperial. No es necesario. Este humilde hijo sufrió una lesión hace 2 días. Con reposo, se curará sin consecuencias. Sostenido por los sirvientes, abandonó el banquete con aspecto debilitado. En cuanto entró en el carruaje, se incorporó lentamente, con la mirada oscura y atribulada. ¿Cómo pudo enfermar? Debo verla. Pero no puedo aparecer en su residencia sin motivo. Debo idear un plan por lo ocurrido entonces. Ella siempre le ha sido devota. Todo lo demás puede cambiar, pero esto nunca vacilará. No hay de qué preocuparse demasiado. Cuando se reencuentren, todo encajará de forma natural. Cuando mi hermana mayor regresó a casa, ya era medianoche. Estaba de pie quitándose las horquillas y adornos del cabello, aún sobresaltada, vestida con ropa sencilla. Hoy casi me asustas hasta la muerte. Estaba tranquilamente comiendo codillos de cerdo en la parte de atrás cuando de repente me llamaron ante la emperatriz. Incluso me preguntó delante del príncipe U si sabía tocar la cítara. Me quedé paralizada. ¿Y luego qué pasó? Luego se terminó. El príncipe U enfermó de repente y se fue. Así que me enviaron de vuelta. Me quedé allí aturdida un buen rato. ¿Se fue? ¿Por qué no escuché el anuncio de su muerte? No de ese tipo de irse. Regresó a su residencia. Ah, ya lo sabía. En esta vida murió tan joven. ¿La emperatriz viuda le arregló un matrimonio? No. ¿Por qué lo preguntas? Negué con la cabeza y no dije nada más. Parece que los acontecimientos de esta vida difieren mucho de la anterior. Es cierto. La vida es como un tablero de ajedrez, siempre cambiante. Un solo movimiento altera toda la partida. Solo espero que este movimiento mío sea el correcto. Tras terminar de arreglarse, mi hermana mayor volvió a la cama. De pronto, notó el brasero en el suelo. ¿Qué es esto? Lo miré. El brasero ya estaba apagado y solo quedaban unos fragmentos del tamaño de la palma apoyados en el borde. Oh, eso. Mi mente se quedó en blanco.
A juzgar por los restos, debieron de ser dibujos. Sin embargo, por alguna razón no podía recordar qué representaban ni por qué habían sido quemados. Tras un largo momento, dije, solo eran cosas sin importancia. Si se quemaron, es porque no valían la pena. ¿Para qué pensar en ello ahora? En realidad, mi cuerpo ya se había recuperado hacía tiempo, pero al haber difundido el rumor de mi enfermedad, naturalmente tuve que fingir convalecer unos días más. 3 días después, llegaron invitados a casa y me vi obligada a ir al salón principal. Solo al llegar descubrí que el visitante era Giao. En el pasado habíamos sido algo conocidos cuando estudiábamos en la academia. Lo había visto solo en Tassier, así que me había fijado en él. Más tarde oí que era el famoso portador de mala suerte de la academia, nacido bajo una estrella funesta que había cobrado la vida de su madre y que, a los 5 años, había empujado a su hermano a un estanque, ahogándolo. Le tuve miedo y me distancié desde entonces. Pasaron muchos años antes de que supiera la verdad. No había empujado a su hermano. Su hermano había caído al agua y, al intentar salvarlo, él se ahogó. Pero para entonces yo ya estaba casada y él había abandonado la capital. No había forma de decirle que lo sentía. El joven ante mí era alto y extraordinariamente apuesto, aunque en sus ojos aún quedaba un rastro de frialdad distante. Al vernos entrar a mi hermana y a mí, nos saludó con cortesía. Pero cuando su mirada se posó en mí, se detuvo un instante antes de apartarla rápidamente. Padre se acarició la barba y rió con ganas. Verdaderamente, los héroes surgen en la juventud. Ah, Xiao, si tu padre supiera lo logrado que eres ahora, estaría exultante incluso en el más allá. Giao bajó la mirada y sonrió levemente. Debo agradecerle, tío, por su cuidado. Es mérito tuyo. Ahora ve a ver a tu tía. Está en el patio trasero y dice que quiere darte una jarra de buen vino. Este sobrino se despide. Se inclinó, salió por la puerta y se dirigió al patio trasero. Viéndolo alejarse, mi hermana mayor preguntó con curiosidad, «Padre, ¿de verdad es sordo de un oído?» Parecía oír perfectamente ahora mismo. Me sorprendí un poco. ¿Sordo de un oído? Sí, lo mencionaron en el banquete del palacio, explicó mi hermana. Hace años cayó al agua en invierno al salir y su oído quedó sordo. Yo no sabía nada de ese incidente y me quedé momentáneamente sin palabras. Después de casi ahogarse a los 5 años, había desarrollado un miedo intenso al agua y nunca se acercaba a ella. ¿Cómo pudo caer otra vez años después? Un rato más tarde, dejé el salón principal para volver a mi habitación y me encontré con Giao saliendo de los aposentos de mi madre. Nuestros caminos se cruzaron en el estrecho corredor. Se detuvo y, en silencio, se apartó a un lado sin decir palabra. En aquel entonces, yo realmente creía que había causado la muerte de su hermano y no me atrevía a volver a hablarle. Él no podía entender mi silencio. Reuniendo valor, me presionó para obtener una respuesta, pero yo solo lo empujé aterrorizada. Se marchó, perdido y abatido, desafiando la lluvia. Desde ese día, nunca volvió a acercarse a nadie. Cada vez que nos encontrábamos, era siempre como hoy, una evitación silenciosa. Al observarlo, mi corazón se sintió pesado. Lo siento, Giao. Fue mi ignorancia juvenil la que te hizo daño. Tras dudar un momento, me adelanté. «Wo, ¿ya te vas?» Pareció sobresaltarse un poco. Alzó la mirada, sus pestañas temblaron, pero pronto se recompuso. No siguieron más palabras. Padre me dijo que ya dejaste Lingnan y te trasladaron a la capital. Debió de ser difícil volver desde allí. La mano que ocultaba en la manga se tensó ligeramente. Tras un largo silencio, alzó por fin la mirada para encontrarse con la mía. «Señorita túnica blanca, ¿qué es exactamente lo que quiere decir?» Aquellos ojos eran frágiles, como si ya estuvieran preparados para ser heridos de nuevo. Solo entonces comprendí lo profundamente que mi distancia pasada lo había lastimado. Pude empatizar con él y un dolor sordo me oprimió el corazón. Respiré hondo, conteniendo la niebla que se acumulaba en mis ojos. «Giao, me equivoqué sobre lo que ocurrió entonces. Lo siento. Sé que no empujaste a tu hermano.
Se ahogó intentando salvarte. Como si le hubiera caído un rayo, se quedó paralizado. En lugar de las palabras hirientes que esperaba, llegó una disculpa. Sin embargo, parecía aterrorizado, sus ojos se agitaban con duda, como tratando de medir mi sinceridad. Tras un largo momento, apartó la mirada nerviosamente y se obligó a serenarse. ¿Para qué sacar a relucir el pasado? Ya lo he olvidado hace tiempo. Cada destello de su emoción quedó grabado en mis ojos. Sí, lo había mantenido a distancia durante tantos años. ¿Cómo podría confiar en mí? No lo presioné. Solo sonreí. Mi cumpleaños es en 7 días. Organizaré una reunión poética en casa. ¿Vendrás? Sus nudillos se movieron nerviosos. Tras un largo silencio, respondió, no tengo mucha relación con la señorita Túnica Blanca. ¿Por qué invitarme? Aún tengo deberes oficiales en la magistratura. Me temo que no podré acompañarla. Dicho esto, bajó la mirada y se alejó rápidamente. Te enviaré una invitación, grité a su figura que se alejaba. Túnica Blanca, ¿me pongo este conjunto hoy? Te queda mejor este, pareces un melocotón maduro. Mi hermana mayor sacó un vestido rosa suave y lo agitó delante de mí. Al ver ese color tan vivo, dudé un instante. No, a mi edad. ¿Cómo voy a llevar un tono tan delicado? ¿Qué quieres decir con a tu edad? Mi hermana abrió los ojos y me pinchó con el dedo. Oye, solo tienes 16 años. ¿Por qué intentas parecer una anciana? Me sobresalté al darme cuenta. Cierto. Ahora solo tenía 16. No era la sombría princesa de negro confinada en el palacio. A esta edad, debía ser vibrante. Sonreí, tomé la ropa y acepté. De acuerdo, la usaré. Al caminar hacia el jardín, aún me sentía inquieta. No estaba acostumbrada a volver a tener 16 años y temía que los demás se burlaran de mí por vestir de forma tan llamativa. Solo al ver a mis viejas amigas, cada una vestida con tonos vivos de rosa, verde y amarillo como una explosión de flores primaverales, mi corazón se tranquilizó por fin. La cumpleañera ha llegado. Varias hermanas me rodearon, burlándose sin parar. Reí y las regañé en broma, mirando a mi alrededor. Al no ver a Yao, mi corazón se hundió. Pensé que probablemente no vendría. Suspiré suavemente, pero eso se convirtió en munición. Mi hermana mayor me acusó de ser una mala perdedora e insistió en que me redimiera pintando un cuadro. Sin poder negarme, me levanté a pintar. Para aliviar el tedio en los aposentos interiores, siempre me había gustado pintar. Aunque no era una maestra, tenía mi propio estilo. Cuando los fondos en la residencia del príncipe eran escasos, había vendido muchos cuadros para sostener el hogar. Hoy tomé a esas niñas parlanchinas como tema, pintando una escena de 100 mariposas disputándose la primavera. A mitad de la obra, de pronto oí a alguien exclamar, «Oh, Yao ha llegado». Sobresaltada, me giré y lo vi bajo los aleros, vestido con una túnica blanca sencilla, radiante como una brisa clara y una luna luminosa. Al final sí había venido. Nuestras miradas se encontraron. Él asintió levemente y habló con suavidad. Señorita Han, feliz cumpleaños. Al terminar, un sirviente detrás de él se adelantó apresuradamente, llevando una caja de brocado. Sonriendo, dijo, un pequeño obsequio de mi amo. Por favor, acéptelo, señorita. Exhalé aliviada, con el corazón relajándose de alegría al saber que me había perdonado. Tomé la caja y la abrí, descubriendo que me había regalado un juego de valiosos pinceles de pelo púrpura. ¡Qué considerado! Sonreí levemente, tomé uno de los pinceles y caminé hacia Yao. Ya que trajiste pinceles, entonces la mitad restante del cuadro la completarás tú. Se quedó inmóvil, sorprendido. Tal vez no sea apropiado. ¿Qué tiene de inapropiado? Hoy hemos venido a divertirnos. Le tiré suavemente de la manga, lo llevé hasta la mesa y le entregué el pincel. Tras un momento de duda, lo tomó y en silencio completó las partes restantes. Con el último trazo, negó suavemente con la cabeza. Está mal hecho. He arruinado tu pintura.
¿Dónde está mal? Creo que la mezcla de ambos estilos crea un encanto único. Levanté el cuadro para mostrárselo a los demás y luego me volví hacia él y susurré, me alegra que hayas venido hoy. Gracias. Sus orejas se sonrojaron de rojo intenso y la sombra de sus ojos se disipó como un rayo de luz. Feliz cumpleaños, repitió. Esta vez, con una sonrisa en la mirada. Durante las reuniones poéticas, Giao rara vez hablaba debido a que tenía un oído dañado, ciertas palabras se le escapaban. Era un joven verdaderamente excepcional. De no haber sido por su problema de audición, habría sido la envidia de todos como un caballero sin par. Su estado actual era realmente una lástima. Suspiré suavemente para mis adentros. En ese momento pasó su sirviente y lo detuve, preguntándole con naturalidad cuánto tiempo llevaba sirviendo a su joven amo. El sirviente reflexionó un momento y respondió que probablemente unos 10 años. Le pregunté entonces si sabía por qué su amo había caído al agua años atrás. Dijo que no lo sabía, que había ocurrido hacía 7 años, durante el solsticio de invierno, y que él estaba en casa rindiendo homenaje a su abuelo, por lo que no acompañaba a su amo, solo se enteró después de regresar. 7 años atrás, en el solsticio de invierno, fue el día en que yo me ahogué. Mi corazón latía como un tambor y pregunté con dificultad dónde había caído al agua. El sirviente se rascó la cabeza y dijo que creía que había sido en el lago Baming, o Bayaming. Así que no fui la única que se ahogó allí ese día. ¿Pero por qué nunca lo había visto? Me rompí la cabeza sin hallar respuestas. Aún así, ese día, en las orillas del lago Wine, se celebraba un espectáculo de doma de bestias. Las multitudes abarrotaban el lugar, empujándose hombro con hombro, y varias personas cayeron al agua el mismo día, por lo que no resultaba tan extraño. Levanté la vista hacia Gujiao, que estaba no muy lejos, y no pregunté más. Junto a la puerta lunar detrás del melocotonero, una figura pasó fugazmente. Cuando miré, solo había una criada, secándose el sudor de la frente con nerviosismo. Pregunté si alguien acababa de estar allí y ella, aún alterada, balbuceó que Su Alteza Real, el príncipe de Yukim, Xiao Qingbin, se había retirado del banquete alegando enfermedad. Fiel a su carácter, el príncipe heredero no lo dejó pasar y esa misma noche acudió a la residencia del príncipe con médicos imperiales para examinarlo. Por suerte, él se había preparado con antelación y empleó ciertas tácticas para ocultar su pulso, de modo que el príncipe heredero solo pudo regresar con las manos vacías. Tras resolver estos problemas, Xiao Qingbin pensó que había llegado el momento de ver a Han Sui. El mundo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y tras perderse el banquete del palacio, quién sabía cuántos giros le esperaban. Ella ya estaba en edad de hablar de matrimonio, si se retrasaba, alguien más podría aprovechar la oportunidad. Reflexionó un momento y recordó vagamente que su cumpleaños estaba a pocos días. En el pasado, en la residencia del príncipe, había usado su banquete de cumpleaños como pretexto para ganarse a las familias de los ministros. La lucha por el trono había sido brutal entonces y ella había sacrificado mucho por él. Esta vez sería únicamente para hacerla feliz. Tras pensarlo brevemente, ordenó a sus asistentes que trajeran un juego de valiosos pinceles de pelo púrpura. Ella destacaba en caligrafía y pintura, con una técnica especialmente exquisita, razón por la cual, tras su muerte, él la había honrado póstumamente como emperatriz virtuosa y culta. El carácter de su título aludía precisamente a ese talento. Sosteniendo la caja de brocado, no pudo evitar sonreír. Recordó cómo, tras su fallecimiento, los sirvientes del palacio habían ordenado sus pertenencias y encontrado un fajo de pinturas en su cofre de dote. Todas eran. Xiao Qingbin se detuvo, la mente en blanco. ¿Qué tipo de pinturas eran? No podía recordarlo. Solo recordaba haberlas colocado después en su dormitorio y abrir a menudo la caja para contemplarlas. Tras pensarlo largo rato sin lograr recordarlo, desistió. En cualquier caso, sus pinturas eran realmente extraordinarias y sin duda se alegraría al recibir el pincel que pensaba regalarle. Casi podía ver ya su sonrisa tímida y reservada, y su corazón se llenó de alegría. Ansiaba que llegara pronto su cumpleaños. Días después, Xiao Qingbin visitó la residencia Han con el pretexto de investigar el origen del vino y la comida del banquete, y todo el trayecto estuvo lleno de impaciencia, deseando tener alas para volar hasta su lado. El ministro Han estaba aterrorizado,
pensando que Xiao Jinbin sospechaba problemas con los alimentos que había adquirido, y temblaba sin atreverse a levantar la cabeza. ¿Por qué tan nervioso? Solo pasaba por aquí y pensé en preguntarte un par de cosas. Xiao Jinbin se levantó y miró hacia el patio trasero. ¿Por qué hay tanto alboroto allí? Hoy es el cumpleaños de mi hija. Los jóvenes están celebrando una reunión poética. ¡Qué coincidencia! Iré a echar un vistazo. La residencia Han no era grande. Al salir del salón principal y cruzar la puerta lunar se llegaba directamente al patio trasero. Xiao Jinbin caminó hasta la puerta lunar y, al alzar la vista, vio a Han Sui. Tenía solo 16 años, el rostro sonrosado como flores de melocotón y, con su atuendo rosado, parecía un hada entre flores. Nunca la había visto así. En su vida anterior, la familia Wong había pasado dificultades y ella no se atrevía a destacar, vistiendo en su mayoría colores sobrios y adornando su cabello solo con 1 o 2 pasadores de plata, nada más. Su atuendo actual captó verdaderamente la mirada de Xiao Jinbin. Solo recordaba su bondad, pero no que también fuera hermosa. Incluso había preparado sus palabras, había venido por asuntos oficiales, pero al oír por el ministro Han que era su cumpleaños, quiso unirse a la celebración. Además, había oído que era excepcionalmente hábil en pintura, y ese pincel de pelo púrpura era una adquisición reciente que sería un desperdicio conservar, así que se lo regalaba. Justo cuando levantó el pie para entrar, la vio correr hacia un joven que estaba bajo el alero, el rostro iluminado por una sonrisa. Le dijo que, ya que había traído un pincel, debía completar la mitad restante del cuadro. El pincel que ella agitaba era precisamente el pincel de cerdas púrpuras que el joven le había dado. El pie de Xiao Jinbin, a medio paso de la puerta, retrocedió. ¿Cómo podía haber ocurrido algo así? ¿Alguien se le había adelantado con el mismo regalo? ¿Cómo iba a entregarle ahora el suyo? Perdido en sus pensamientos, vio a Han Sui ya tirando del joven hacia la mesa, indicándole que pintara entre risas alegres y evidente cercanía. Su corazón se hundió y una punzada de desagrado surgió en su interior. No creía que Han Sui sintiera afecto alguno por ese joven, ella solo tenía ojos para él, de eso estaba completamente seguro, y aún así se sintió molesto. Con 16 años, ¿cómo podía ser tan inconsciente de los límites entre hombres y mujeres? Tanto tirar y jalar, ¿no temía dar una impresión equivocada? Suspiró, al fin y al cabo, hoy era su cumpleaños y, en su alegría, había actuado un poco fuera de lo habitual, no era gran cosa. Una vez que se casara con él, esos días despreocupados serían difíciles de tener. Pero ahora que el joven ya le había dado un pincel de cerdas púrpuras, no podía presentarle otro igual, sin nada más a mano, se sentía incómodo celebrando su cumpleaños, así que lo dejaría para otro día y lo pensaría mejor. Permaneció un momento en la puerta lunar, mirándola un poco más antes de darse la vuelta. De camino, al pasar por el lago Bayaming, una idea le golpeó de repente. 7 años atrás, ella había caído al agua por accidente y él la había salvado. Aquel día se había lanzado solo para dar una muestra de amor al pueblo ante el emperador que viajaba de incógnito, y ni siquiera había visto bien su rostro, pero ese lugar debía tener un significado extraordinario para ella. ¿Por qué no elegir ese mismo sitio? Decidido, cerró los ojos con calma, imaginando la expresión de sorpresa y tímida vergüenza de Han Sui cuando volviera a encontrarse con él en ese lugar familiar. Realmente era algo hermoso. Cuando la criada dijo que el príncipe había estado de visita, me sobresalté mucho, pero luego oí a mi padre decir que había venido a inspeccionar la comida y el vino del banquete y mi corazón se tranquilizó. Escuché que ese día había enfermado de repente en el banquete, así que la inspección tenía todo el sentido. Regresé a unirme al jolgorio de los invitados. Yao permaneció callado durante todo el día y, cuando el banquete terminó al caer la noche, lo acompañé hasta la puerta. Le dije que nuestras familias compartían una larga historia y que debíamos visitarnos más a menudo cuando tuviera tiempo libre, invitándolo a mi casa, y al haber vivido una vida de más, lo llamé instintivamente Ao como se llamaría a un pariente menor. Ese solo Ao hizo que su rostro se sonrojara, se aclaró la garganta rápidamente para ocultar su emoción y respondió con aparente indiferencia, asintiendo antes de marcharse con su sirviente, con pasos cada vez más ligeros. El sirviente se inclinó, sonriendo de forma burlona, y lo que dijo hizo que Yao apretara los dientes y le retorciera la cintura con fuerza hasta que el muchacho gritó y se zafó.
Él me lanzó una mirada antes de alejarse con una sonrisa satisfecha, caminando erguido, con la coleta alta balanceándose ligeramente. Sonreí levemente y regresé a mis aposentos. A la mañana siguiente temprano, Minji me entregó de repente una invitación. Era de la hermana Gwen, que no había podido asistir al banquete del día anterior, y me invitaba a dar un paseo en barco por el lago Guamin dentro de 3 días. Yo pensaba descansar unos días, pero mi padre y la familia Gwen eran cercanos, por lo que me resultaba difícil rechazarla y no tuve más remedio que aceptar. 3 días después, me puse una falda superpuesta de color rosa pálido y llevé a Minji conmigo al lago sin nombre para el encuentro. Al bajar del carruaje, Minji señaló un manzano silvestre en flor junto al lago y exclamó lo enorme que era y lo espléndidamente que florecía. Seguí su mirada y vi las flores de manzano a lo largo de la orilla, radiantes y apasionadas, una visión imposible de olvidar. De pronto recordé haber visto antes un manzano silvestre en algún lugar, aún más grande y hermoso que ese, pero por más que lo intenté no pude recordar dónde. El sonido de cascos llegó a mis oídos y me giré bruscamente para ver a Giao montando un caballo blanco, galopando hacia nosotros con túnicas blancas sencillas. Detuvo el caballo ante mí y preguntó qué hacía allí. Llevaba vestimenta oficial, así que debía de estar de paso. Respondí que había venido a encontrarme con mi hermana, que me había invitado a pasear en barco, pero parecía que llegaba tarde. Frunció el ceño y dijo que acababa de verla regresar a su residencia desde fuera de la ciudad, preguntándose por qué me invitaría a un paseo aquí. Reflexioné un momento y pensé que quizá tenía otros asuntos que atender ese día y vendría cuando terminara. Tal vez, respondió él, y tras mirar alrededor desmontó y dijo que había algunos visitantes junto al lago y no podía dejarme esperando sola, así que se quedaría conmigo hasta que ella llegara. Su expresión era tan sincera que resultaba difícil rechazar, así que asentí. Caminó conmigo hasta la orilla del lago bajo los árboles en flor. Los manzanos silvestres estaban en plena floración y yo entablé una conversación trivial, mientras Giao se mantenía a cierta distancia del agua sonriendo, aunque sus ojos estaban fijos en mí. Le pregunté por qué me miraba y él respondió que no lo hacía. Apartó rápidamente la mirada y alzó la vista hacia los manzanos silvestres. Al cabo de un momento, volvió a mirarme, dudó y luego preguntó, Sui, ¿cómo supiste que mi hermano se ahogó intentando salvarme? Se me cortó la respiración. El día en que su hermano lo salvó, un sirviente fue testigo de ello, pero por temor a ser culpado no se atrevió a decir nada. No fue hasta más de una década después cuando la verdad salió a la luz. Según el tiempo actual, aún faltaban 6 años para eso. En realidad, yo no debería haberlo sabido entonces. Evité su mirada y dije, de niña era ingenua y creía todo lo que decían los demás. Pero al crecer reflexioné con cuidado. Tu carácter es noble y valoras la lealtad por encima de todo. Jamás harías algo así. En aquel entonces debí malinterpretarte, así que fue así. Exhaló suavemente como si fuera a hablar, pero las palabras se le quedaron en la garganta. Bajó la cabeza y sonrió. Tras años de sospechas, por fin alguien creía en él. Estaba realmente feliz. Al ver su expresión, ya no la del muchacho solitario y sensible de nuestro primer encuentro, no pude evitar conmoverme. La brisa primaveral agitó el lago, formando ondas en su superficie. Hou Xiao, que temía al agua, no pudo evitar retroceder medio paso. Lo noté y le pregunté, Xiao, oí que tú también caíste al agua hace 7 años. Se detuvo un instante, con el rostro tenso. Sí. Recuerdo que desde aquel incidente de la infancia temías al agua y nunca te acercabas a los lagos. ¿Por qué volviste a caer hace 7 años? Tu sirviente dijo que ocurrió en el solsticio de invierno. Yo estaba junto al lago ese día. ¿Por qué no te vi? Ha pasado demasiado tiempo, no lo recuerdo, respondió apartando el rostro, mientras jugueteaba nervioso con los dedos. ¿Cómo podía olvidar algo así? Pensé que simplemente no quería hablar de ello. Si era así, no debía insistir. Suspiré suavemente y dirigí la mirada a lo lejos, preguntándome por qué la hermana Win aún no había llegado. Giao me miró de reojo durante largo rato, tras dudar, apretó el puño y me llamó, Sui HM, ¿qué es? Me volví. Tomó una profunda respiración, apretó los labios y dijo, en realidad, aquel día vine a buscarte.
Me sentí un poco aturdida, no lo entendía bien. Una vez que reunió el valor para hablar, Yao ya no se contuvo y soltó todo de una vez. Ese día fui al lago Wing solo para verte. Estaba a punto de dejar la capital con mi padre y, una vez que me fuera, no sabía si regresaría, así que quería verte por última vez. Sabía que irías a ver el entrenamiento de animales, así que vine solo, sin que mi familia lo supiera. Pero entonces me tenías miedo y no me atrevía a acercarme, solo pude observar desde lejos. Poco después, te vi caer al agua empujada. Salté para salvarte, pero el príncipe estaba más cerca y te sacó antes que yo. Terminó con una sonrisa amarga. Mi corazón latía como un tambor. Así que aquel día había caído al agua para salvarme. Pero él temía al agua. ¿Por qué? Al ver sus lóbulos de las orejas, enrojecidos como si fueran a sangrar, lo comprendí de repente. ¿Qué podía ser sino afecto? ¿Qué otra cosa podía ser? Pero después de cómo te traté entonces, ¿por qué? Nunca te culpé. En ese tiempo todos me temían. Que te mantuvieras distante era natural. Nunca te culpé. Me miró con una sonrisa en los labios, los ojos brillando como estrellas. Así que ahora que me has aceptado, soy realmente feliz. Sentí como si me hubieran golpeado con un objeto contundente, quedando aturdida por largo rato. Temía al agua y aún así saltó en pleno invierno para salvarme, dañándose incluso un oído. Pero Hou Xiao, ¿qué tenía yo que mereciera tu afecto? Perdida en mis pensamientos, oí de pronto el galope de unos cascos detrás de mí. Su Alteza, espéreme. Me giré y vi a Xiao Jin de pie allí. ¿Cómo podía encontrarme con él aquí? Cuando morí, ya tenía 30 años, con las sienes encanecidas y la juventud perdida. Verlo ahora tan joven resultaba chocante. Reencontrarlo tras toda una vida se sentía irreal. Por un momento olvidé apartarme, cuando reaccioné, ya había espoleado su caballo hasta acercarse. El paisaje junto al lago es espléndido hoy. Esta joven me resulta familiar. ¿Nos hemos visto antes? Mientras hablaba, su mirada cayó de pronto sobre Yao, que estaba a mi lado. Por alguna razón, su expresión se tensó y el caballo se movió inquieto. Sujetando las riendas, alternó la mirada entre Yao y yo, olvidando por un instante lo que iba a decir. Como no podíamos evitarlo, Yao y yo nos inclinamos en saludo. Su Alteza, Príncipe Yu. Xiao Jindin se detuvo, luego desmontó. Levantaos. Me incorporé con la cabeza baja, incapaz de mirarlo. Observó a Yao con expresión compleja, pero pronto decidió ignorarlo y, señalándome, dijo, «Te ves familiar. ¿Eres de la casa del magistrado John?» Así que me había reconocido, debió de ser en la celebración de cumpleaños, cuando pasó por mi patio y me vio de lejos. Conteniendo la respiración, mantuve la mirada baja y respondí con respeto, «Así es». «Ja, qué coincidencia». Rió con ganas y, al ver mi falta de reacción, añadió, «Incluso te salvé la vida cuando eras niña». Qué extraño que sacara esto ahora. En mi vida pasada, tras casarme con él, le pregunté si recordaba haber salvado a alguien y dijo no recordarlo. Claramente sí lo recordaba, entonces simplemente no quiso reconocerme. Forcé una sonrisa. Sí, la bondad de Su Alteza es imposible de pagar. Eso lo dejó sin palabras. Apretó el látigo y soltó una risa nerviosa. En ese momento, una pequeña barca cruzó el lago. Un anciano se acercó cantando y, al vernos, exclamó alegre, «Acabo de preparar té y me he encontrado con almas afines. ¿Querrían los invitados de la orilla unirse a mí para dar un paseo en barca y compartir esta infusión recién hecha?» Por alguna razón, la aparición de ese anciano me pareció extraña y rechacé instintivamente. «No, gracias». «Excelente», respondió Xiao Jindin antes que yo, y luego se volvió hacia mí. Compartimos un profundo vínculo. Encontrarnos hoy y recorrer este lago juntos es una bendición. Dicho esto, subió a la barca. Su mirada fija en mí no me dejó opción y tuve que seguirlo. No quería compartir una barca con él, pero como hija de un funcionario menor que había recibido su favor, negarme de plano sería inapropiado. Tras dudar mucho, me armé de valor y caminé hacia allí,
pensando que solo era un capricho suyo ese día y que, dijera lo que dijera, yo me haría la tonta y guardaría silencio. Justo cuando iba a subir, Giao saltó a la barca antes que yo. Qué coincidencia que los tres nos encontremos aquí, dijo con una amplia sonrisa, extendiendo la mano para ayudarme a subir. El rostro de Xiao Jinbin se ensombreció y el anciano pareció algo inquieto. Mi barca apenas puede con 3, si son demasiados, se hundirá. Giao ignoró la advertencia, se sentó y abrió las manos. No se hunde, ¿verdad? El aire quedó en un silencio mortal. Le lancé a Giao una mirada agradecida. Gracias a él me había salvado de una incomodidad absoluta. El anciano soltó una risa seca y comenzó a remar en silencio. En el centro de la barca, una tetera hervía suavemente, llenando el aire de fragancia. Xiao Jinbin no dijo nada. Sentado frente a mí, Hou Xiao, que temía al agua, palideció en cuanto la barca se movió y cerraba los ojos constantemente para serenarse. Enfrentar a Xiao Jinbin me hacía sentir aún más incómoda. Mantuve la mirada baja, temerosa de hacer el menor sonido. Tras largo rato, Xiao Jinbin rompió el silencio. ¿Soy tan aterrador? ¿Por qué ninguno de ustedes se atreve a mirarme? Dudé un momento antes de responder. Esta sirvienta padece una afección ocular y no puede alzar la mirada. Giao asintió. Puedo dar fe de ello. El rostro de Xiao Jinbin se ensombreció aún más, se contuvo y luego fijó la vista en mí, suavizando deliberadamente el tono. Debes de tener 16 años ahora, ¿correcto? Sí, como pasa el tiempo. Cuando te salvé, eras solo una niña con el cabello amarillento. No entendía por qué insistía tanto en ese punto. Sonreí con torpeza y asentí. Su Alteza es verdaderamente benevolente. Esta humilde súbdita está profundamente agradecida. Volvió a atragantarse y por fin dejó el tema. Lanzó a Giao una mirada de disgusto y me preguntó, ¿ustedes dos acordaron encontrarse aquí hoy? Hou Xiao respondió de inmediato, no, Su Alteza. Yo solo pasaba por aquí y encontré a Sui esperando a una amiga. Preocupado por su seguridad al estar sola, la acompañé. Sui, eso suena bastante íntimo. ¿Acaso su relación no es ordinaria? Giao alzó la cabeza con ojos inocentes. ¿HM? ¿Qué dijo Su Alteza? Uno de mis oídos no oye bien, no lo escuché con claridad. El rostro de Xiao Jinbin se oscureció como carbón. Se frotó la frente. Si no puedes oír, entonces cállate. Giao cerró la boca y realmente guardó silencio. El ambiente se volvió extraño y mi corazón se aceleró, bajé la cabeza cada vez más, deseando volverme invisible. Xiao Jinbin, sin embargo, no pensaba dejarlo pasar, se estrujó el cerebro buscando algo que decir. Yo solo podía lidiar con él quedándome inmóvil, como una estatua de Buda de barro, ojos fijos en la nariz y nariz en el corazón, ahorrando palabras como si fueran oro. He oído que tus habilidades de pintura son excepcionales. ¿Cuándo pintarás algo para mí? Su Alteza ha oído mal, el trazo de esta humilde doncella es tosco y no me atrevo a manchar sus ojos. Con la túnica blanca lisa, parecía a punto de enfadarse. Sin que lo notáramos, la barca había derivado al centro del lago. Justo cuando iba a hablar, un chapoteo repentino estalló bajo sus pies, todas las cabezas se bajaron al unísono. La barca, en efecto, se estaba hundiendo. El anciano se agarró la cabeza y gimió, les dije que se hundiría. ¿Qué podían hacer ahora? Xiao Jinbin se puso de pie de un salto, pero ese movimiento solo aceleró el vuelco. Con varios chapoteos, los 4 cayeron al agua. Entre el ruido, vi a Xiao Jinbin nadar desesperadamente hacia mí. Sui, quédate quieta. Pero no podía quedarme quieta, Giao temía al agua y pateaba con desesperación. Me giré y lo vi tragando agua. Dudé solo un instante y nadé hacia él. Desde que caí en el lago Wind hace 7 años, madre había contratado a una pescadora para enseñarnos a nadar a mi hermana mayor y a mí, ya no era torpe en el agua. Una vez que llevé a Giao a un lugar seguro, se calmó bastante y, superando su miedo, nadó conmigo hasta la orilla. Xiao Jinbin fue sacado por el anciano. Sui, estoy bien, dijo Hou Xiao con la voz temblorosa, aún así intentando tranquilizarme.
Su salud era frágil, así fue como años atrás perdió la audición de un oído. Temiendo otro accidente, ignoré todo lo demás y señalé a Minji para que nos ayudara a llevarlo a la orilla. Tras dar unos pasos, me detuve y miré atrás a Xiao Jinbin, empapado de pies a cabeza, apartó al anciano, se inclinó para toser el agua y luego alzó la cabeza para encontrarse con mi mirada. Sobresaltada, incliné ligeramente la cabeza en señal de despedida y me alejé apresuradamente con Giao. Por fortuna, Giao solo estaba asustado y, tras caminar un rato, se recuperó pronto. Él me empujó dentro del carruaje. Sui, vuelve pronto a casa. Caliéntate junto al fuego. No te resfríes. ¿Y tú qué harás? Primero iré a ver al príncipe y luego regresaré a caballo. Estos días hace un frío terrible, volver montando solo empeorará las cosas. Sube al carruaje, te acompañaré. Imposible, viajar juntos provocaría chismes. Mi reputación ya está arruinada. No me importa lo que digan los demás, pero no puedo arrastrarte conmigo. Vete a casa ahora. Hizo una seña al cochero para que partiera y me sonrió. He entrenado durante años en Limnan, mi cuerpo es fuerte. No tienes que preocuparte. El carruaje comenzó a moverse y su figura se hizo cada vez más pequeña. Me aferré al marco de la ventana con los ojos ardiendo. Él se preocupaba sinceramente por mí y jamás se aprovechó, siempre pensó en mi bienestar, un verdadero caballero en todo sentido. Pero en mi vida pasada lo malinterpreté durante tantos años y nunca me disculpé antes de morir. Cuánto lo lamento. Bajé la cabeza y lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. En la orilla del río, Xiao Jinbin permaneció empapado en el agua poco profunda hasta que Han Sui desapareció de su vista. Varios subordinados se apresuraron a cubrirlo con una colcha y ayudarlo a salir, pero él los apartó y caminó en silencio hacia su caballo. Atado junto a un manzano silvestre, Gu Xiao se acercó con prisa preguntando si estaba herido. Ignorándolo, Xiao Jinbin montó y partió al galope. Había invitado a Han Sui a subir a la barca usando el nombre de una doncella de su familia, pero retrasado por asuntos oficiales temió que ella esperara demasiado y se dirigió a toda prisa al lago Beimin. Cuando llegó, encontró allí también a Giao. Tras volcarse la barca, ella lo había abandonado para lanzarse temerariamente a salvar a Giao. ¿Cómo podía ser? Solo había llegado un poco tarde. ¿Cómo había caído ya bajo el hechizo de Giao? Furioso y sin saber a quién culpar, regresó a la mansión del príncipe con el ánimo sombrío. Se cambió de ropa y se sentó un rato en su estudio, quizá por el frío, comenzó a dolerle la cabeza. Esa noche, un subordinado informó de pronto que la facción del príncipe heredero había hecho nuevos movimientos, encabezados nada menos que por Manchi. Al parecer, la advertencia anterior no le había servido de lección. Con expresión fría, ordenó capturar a la concubina de Manchi al sur de la ciudad, pues el ministro mantenía una concubina y debía de esconderla allí. Xiao Jinbin se detuvo bruscamente, de pronto no podía recordar dónde Manchi había ocultado a esa amante. En su vida pasada la había visto e incluso la había usado para encerrar a Manchi, pero ahora no lograba recordar dónde la habían escondido. Frunciendo el ceño, pensó en las pinturas de Han Sui, que guardaba cerca y contemplaba casi a diario, y aún así no podía recordar qué representaban. ¿Cómo era posible? Su aguda sensibilidad le alertó de un olvido pasivo que se producía en su mente, los acontecimientos de su vida pasada, aquellos que aún no habían ocurrido en esta existencia o que quizá nunca sucederían, se estaban desvaneciendo silenciosamente. Alteza, preguntó el subordinado. Nada, respondió Xiao Jinbin volviendo en sí. Sigan a Manchi, esa persona está escondida al sur de la ciudad, encuéntrenla cueste lo que cueste. Cuando el subordinado se fue, se sentó apresuradamente y sacó pincel y tinta para escribir todo lo que aún recordaba, la facción del príncipe heredero, la emperatriz, todos los ministros, absolutamente todo. Al final recordó a Han Sui. ¿También lo olvidaría a ella? Pensaba tomarse su tiempo, pero afuera el viento helado azotaba con furia y las sombras de los árboles se mecían. Xiao Jinbin apretó el puño y partió el pincel en su mano. No podía demorarse más, debía casarse con ella antes de olvidarla. Tras regresar de la orilla del río, aunque me cambié de ropa de inmediato y permanecí junto al fuego todo el día,
aún así me resfrié, estaba decaída, con moqueo y sin apetito. Yao también se resfrió, pero al saber que yo estaba enferma y no podía comer, comenzó a comprar a diario manjares frescos fuera y a enviármelos. Hoy trajeron cangrejo picante del pabellón Tanfo, aunque seguía sin apetito, con solo verlos me sentía algo mejor. Tras 10 años en la mansión del príncipe, me había acostumbrado desde hacía tiempo al desdén y a la frialdad, sin esperar nada de los demás, y sin embargo, cuando alguien me ofreció su corazón poco a poco, comprendí que en lo más profundo de mí aún vivía una niña que necesitaba ser cuidada. Acostada de lado en la cama, sonreí. De repente, mi hermana mayor irrumpió susurrando que el príncipe Sueri había venido a pedir mi mano. Me incorporé de golpe, confundida, ¿cómo era posible? La mente hecha un caos. Me calcé a toda prisa decidida a correr al salón principal para detenerlo, pero encontré a Xiao Jinbin ya de pie frente a mi puerta. Señorita Susin, ¿podría apartarse un momento? Estaba con las manos a la espalda y una mirada profunda e inescrutable. De acuerdo. Mi hermana mayor tragó saliva, bajó la cabeza y se retiró. Cuando se fue, Xiao Jinbin alzó la vista y sonrió levemente. Sui, ¿ha mejorado tu enfermedad? Permanecí un buen rato sin responder, en lugar de eso, hice una reverencia. Alteza, los asuntos matrimoniales no deben apresurarse. Le ruego que lo reconsidere, he reflexionado sobre esto miles de veces. Su sonrisa siguió siendo tenue. Desde el instante en que nos encontramos junto al lago supe que eras la destinada para mí. ¿Qué ocurre? ¿No quieres casarte conmigo? Naturalmente que no. Hice una pausa, procurando el mayor respeto. Alteza, usted no me conoce y yo tampoco a usted. ¿Cómo podemos atar nuestras vidas por un solo encuentro fugaz? Su sonrisa se desvaneció y su expresión cambió como nubes en movimiento. Tras un largo silencio, habló con voz grave, ¿es por Yao? Sí, no, Alteza, simplemente no somos compatibles. Apretó los dientes, la rabia hirviendo en su interior. Pero siempre estuviste destinada a ser mi consorte. ¿Destinada? Algo cruzó por mi mente y levanté la mirada incrédula. Al recordar los hechos recientes, comprendí por fin algo. Él era un hombre consumido por el poder imperial. ¿Cómo iba a ansiar a una mujer tras un solo encuentro? Eso no era propio de él, a menos que también hubiera renacido. Un mareo me invadió y retrocedí medio paso apoyándome en la puerta. Él se adelantó. Sui. Alcé la mano para detenerlo y lo miré fijamente. Alteza, el ayer no puede retenerse, nuestro vínculo ha llegado a su fin. Se quedó rígido, con los ojos muy abiertos. El aire se volvió denso, en esa mirada compartida no pronunciamos palabra, pero ambos lo entendimos todo. Tras un largo momento, preguntó con voz ronca, Sui, ¿así que me has estado evitando deliberadamente? Su Alteza lo sabe perfectamente, ¿por qué insistir? Tras un instante de silencio respondí con calma, porque me niego a soportar de nuevo esa existencia solitaria y atormentada, porque deseo casarme con alguien que de verdad me comprenda, que me ponga en primer lugar en todo, que me ame sinceramente y no por culpa. Yo no siento solo culpa hacia ti. ¿De verdad? Entonces, ¿sabes qué color me gusta? ¿Qué fruta prefiero? ¿Puedes prometer que nunca volverás a olvidarme, que nunca me abandonarás? Guardó silencio, no pudo responder. Claro que no podía. Durante la última década, tantas cosas estuvieron por encima de mí, fui sacrificada, olvidada, dada por sentada y apartada una y otra vez, y él lo sabía demasiado bien. Tras un largo silencio, bajó la mirada. Sui, te fallé antes. A partir de ahora te conoceré despacio y te pondré en primer lugar. Lo interrumpí, no cambiarás, lo conozco mejor de lo que me conozco a mí misma. Apretó los labios. Dame un mes, te demostraré que si puedo ser un buen emperador, también puedo ser un buen esposo. Sin esperar mi respuesta, se dio la vuelta y se marchó con paso rápido. Di 2 pasos para seguirlo. Aunque lo hagas, no me casaré contigo. No me casaré contigo. ¿Me oyes? No me casaré contigo. De algún modo, se difundió la noticia de que el príncipe había venido a pedir mi mano, y la gente común decía que había dado en el clavo al ganar el favor del príncipe.
Solo yo seguía abatida día tras día. Al oírlo, Giao vino a visitarme ese mismo día. Todos dicen que el príncipe vino a pedir tu mano, ¿es cierto? Fruncí ligeramente el ceño sin alzar la cabeza y respondí en voz baja, MHM. Guardó silencio largo rato y luego dijo con voz grave, felicidades. Sé que desde que te salvó aquel año, tú. Bajó la mirada y no pudo continuar. Quise decir que no deseaba casarme con él, pero abrí la boca solo para tragarme las palabras. Comprendía los sentimientos de Giao y expresarlos solo le daría falsas esperanzas. Él era un súbdito y Xiao Jindin un príncipe. Si Xiao Jindin pretendía casarse conmigo, ¿qué podía hacer Giao? Solo le quedaría la decepción y quizá incluso enfrentarse a represalias. Apreté el pañuelo en mi mano, cerré los labios y finalmente guardé silencio. Giao también calló durante mucho tiempo. Al caer el crepúsculo, forzó una sonrisa y se despidió. Sui, felicidades. Se dio la vuelta y se marchó rápidamente, con una figura que se alejaba profundamente solitaria. Giao no volvió a aparecer. 2 días después supe que había presentado una petición para abandonar la capital y guarnecer el paso Yuman. En mi vida pasada también había ido allí. Miré hacia afuera de la mansión, sin saber por qué, mis ojos se humedecieron. Al final había regresado a su camino destinado. Xiao Jindin fijó un plazo de 1 mes para demostrarme su sinceridad. Al día siguiente, envió sirvientes con varios cofres de tesoros raros. Sin conocer mis preferencias, simplemente envió todo lo valioso que poseía. Por muy exigente que yo fuera, sin duda habría algunas cosas que me gustaran. Los rumores se extendieron por toda la capital diciendo que el príncipe Yu, cauteloso y prudente durante más de 1 década, había perdido la razón por la hija de un funcionario menor, pero yo lo sabía mejor. No había perdido la cordura en absoluto, simplemente estaba aprovechando la oportunidad para adormecer a la facción del príncipe heredero y hacerla bajar la guardia. Un día después, reservó por completo el pabellón Wanfu y me invitó a un banquete. Me negué a ir, así que presionó a mi padre hasta asustarlo tanto que no pudo dormir en toda la noche, y no me quedó más remedio que asistir en la torre Wanfu. Aparte de unos pocos cocineros, solo estábamos él y yo. Había previsto mi llegada y, sonriendo con calma, dijo que varios chefs de más allá de la frontera se habían unido a la torre Wanfu y que los platos eran frescos e innovadores, seguro de que me gustarían. No respondí, solo le lancé una mirada fría. Aquello era una coerción. Él cruzó los brazos, arqueó una ceja y sonrió, diciendo que aún así yo había venido, lo cual era vergonzoso, y solo pude maldecirlo en silencio. Me indicó que me sentara y, a regañadientes, tomé asiento. Luego tomó un pastel de huevas de cangrejo y me lo ofreció en voz baja. No te enfades, luego le pediré disculpas a tu padre, prueba un bocado. Aquella versión suya, suave y gentil, era nueva para mí. Una chispa de compasión se agitó en mi corazón, pero enseguida aparté el rostro y guardé silencio. Al ignorarme de nuevo, pensé si estaría pensando en Giao y giré bruscamente la cabeza para decirle que no arrastrara a otros en esto. Él se burló y sonrió con arrogancia, diciendo que no importaba porque de todos modos Giao pronto dejaría la capital, que hacía bien en conocer su lugar y que cualquiera que lo desafiara no acabaría bien. Al ver su expresión confiada, suspiré. ¿Acaso el destino seguía empujándonos a estar juntos? Xiao Jindin me enviaba regalos a diario, ya fueran tesoros raros o delicadezas exquisitas. El alboroto fue tal que toda la ciudad lo supo. Decía que quería que todos bajo el cielo supieran que yo lo valía. Nunca había tratado a nadie con tanta devoción y yo tampoco era insensible, así que con el paso de los días no pude evitar sentirme conmovida. El día del equinoccio de primavera, las linternas colgaban por toda la ciudad y las parejas jóvenes paseaban por las calles. Xiao Jindin me invitó a ver las linternas en la Torre del Tambor. Llegué y esperé un rato antes de que finalmente apareciera. Llegó tarde, se apresuró llevando una pequeña linterna con forma de perro y suspiró aliviado, diciendo, Sui, pensé que no me esperarías. Me encogí de hombros y respondí que estaba bien, que ya estaba acostumbrada. La culpa brilló en sus ojos mientras ponía la linterna en mis manos y decía que hoy era una excepción y que confiara en él, que no volvería a pasar. Su tono era suave y sincero, difícil de reprochar, sobre todo porque no había esperado mucho. Comenté que la linterna era bonita y la levanté para examinarla, y al ver que no estaba enfadada, Xiao Jindin por fin se relajó.
Se apoyó en la barandilla a mi lado mientras observábamos la calle bulliciosa, y entonces pasó una pareja. El hombre sostenía fuegos artificiales y hacía muecas para hacer reír a su esposa. Yo miraba absorta cuando Xiao Jin resopló con frialdad, como si solo él pudiera tener fuegos artificiales. Aplaudió y pronto los guardias palaciegos trajeron varias cajas. Tomó un puñado, los encendió y los agitó delante de mí, llamándome alegremente. Sui, mira, estos fuegos artificiales son rojos. Sonreía con una mirada pura e intensa, como un joven amo común sin grandes ambiciones, sin afán de competir, concentrado solo en hacer feliz a la chica que amaba, y por un instante pensé que ojalá pudiera quedarse así para siempre, hipnotizada por los fuegos artificiales. No pude evitar sonreír y sentí que hacía mucho que no era tan feliz. Las dudas comenzaron a surgir, quizás Xiao Jindin realmente había cambiado, hasta que de pronto una flecha fría se disparó hacia nosotros. El caos estalló al instante, la gente gritó y huyó presa del pánico, y Xiao Jindin esquivó a tiempo, saliendo ileso. En cuanto vio la marca en la cola de la flecha, frunció el ceño y, tras una breve lucha interna, apretó los dientes y dijo, Sui, escóndete, no corras, y sin mirar atrás se lanzó escaleras abajo. Me quedé mirando su figura desaparecer en la entrada de la escalera, paralizada un momento, y luego sentí una extraña calma. Nadie habría imaginado que el fuego se propagaría tan rápido. La torre del tambor ya estaba llena de linternas y, en el caos, varias se rompieron y prendieron la torre. Corrí hacia la escalera, pero las llamas me obligaron a retroceder. El humo espeso me ahogaba y cubrí nariz y boca mientras subía a trompicones buscando desesperadamente una salida, pero la torre ardía a una velocidad aterradora. Sin ningún lugar donde esconderme, me acurruqué en un rincón, asfixiándome con el humo, pensando que ese probablemente era el final y que extrañaría mucho a mi hermana y a mis padres. Yacía en el suelo cuando mi voluntad de vivir se desvanecía y la voz de Hou Xiao resonó en mis oídos. Abrí los ojos, pensando que debía ser un sueño, que él ya debería haber dejado la capital y no tenía sentido que viniera a salvarme, pero la voz se volvió más clara. Sui, ¿dónde estás? Era él, de verdad, y reuniendo todas mis fuerzas grité, aquí estoy. A través del humo espeso, Yao, envuelto en una colcha mojada, corrió hacia mí y dijo que no tuviera miedo, que estaba allí. Le pregunté si no se había ido y por qué había venido a buscarme, y él se detuvo un instante para decir que debía haberse ido, pero que de repente quiso verme una última vez. No pude evitar reír. Yao, o Hou Xiao, ¿qué podía decir? Debíamos darnos prisa. Me levantó y corrió hacia la salida, el punto más alto de la torre del tambor, y me preguntó si confiaba en él. Asentí, él sonrió levemente, me estrechó entre sus brazos y saltó. Adiós, Xiao Jindin. Ya era el día siguiente. Él debía haber trabajado toda la noche, con los ojos hundidos y enrojecidos, y al mirarme a mí, que casi había muerto y tenía las piernas recién vendadas, no pudo encontrar palabras, consciente de que no tenía derecho a decir nada más. Yo sonreí débilmente, sin resentimiento ni odio, porque de verdad lo había dejado todo atrás. Lo llamé Jindin por primera vez y le dije que estaba bien, que al menos ese último mes había sido feliz, como un sueño que nunca me había atrevido a esperar, y le agradecí por haberme dado un sueño así. Él me pidió que no hiciera eso, sus ojos se humedecieron, las lágrimas cayeron y se atragantó con las palabras. Yo sonreí con dulzura y le dije que verlo llorar por mí una vez ya valía la pena. Luego le confesé un secreto. En realidad no lo había dejado hasta 10 años después de mi muerte. Había visto todo lo que hizo por mí y por el mundo, como fue un gobernante sabio y un soberano poderoso, bajo cuyo liderazgo la dinastía prosperó. El pueblo vivió en paz y abundancia y las tribus extranjeras no se atrevieron a invadir. Años de gran armonía en los que cada día era bueno. Un hombre como él nunca estuvo destinado a ser retenido por afectos personales, ni yo podía ser tan egoísta como para pedirle que cambiara por mí. Quería que se sentara en el trono y fuera digno del mundo. Ya habíamos vivido una vida juntos y me había compensado por todos mis arrepentimientos. No me debía nada más, y ahora debía ir a donde tenía que ir. Él luchó por contenerse, pero las lágrimas siguieron cayendo sin cesar, y tras un largo rato supo que era hora de terminar, dejó de llorar, cerró los ojos para recomponerse, me sonrió, se dio la vuelta con resolución y se fue. Después de que Yao y yo saltáramos de la torre del tambor, ambos quedamos gravemente heridos y pasamos meses en cama. Yao se recuperó primero y, cuando pudo volver a caminar, visitaba mi casa a diario.
La primavera siguiente, cuando por fin recuperé la movilidad normal, Giao me llevó a cabalgar para disfrutar de la estación. Olvidé mencionar que para entonces ya estábamos comprometidos. Al doblar una esquina y pasar frente a la mansión del príncipe Yu, vi una rama de manzano silvestre que se asomaba por el muro y exclamé sorprendida por lo magnífico de aquel árbol. Al mirar la mansión, mi corazón dio un salto. Era extraño, como si hubiera vivido allí durante años, aunque nunca había entrado en la residencia del príncipe Yu, y con 17 años, ¿cómo podría haber vivido allí tanto tiempo? Giao siguió mi mirada y preguntó qué ocurría. Negué con la cabeza y dije que nada, pensando que era extraño, y envolví dulcemente mis brazos alrededor de su cintura, pensando que después de ese mes nos casaríamos. Muchos años después, Xiao Jinbin se convirtió en emperador. En sus brazos sostenía un pequeño cuaderno que registraba muchas cosas que luego resultarían invaluables para él, aunque no recordaba por qué las había escrito. En la última página había 2 palabras: cásate con ella. Esa ella debía de haber sido Jian Sui, y por extraño que pareciera, en el momento en que la vio junto al río resolvió inexplicablemente pedir su mano, y su grandiosa propuesta pública se convirtió en el tema de toda la ciudad. Al recordarlo, le parecía completamente absurdo, sostuvo el cuaderno y negó con la cabeza con una leve sonrisa, pero al instante siguiente una oleada de arrepentimiento inexplicable lo inundó, y se quedó sentado, con la cabeza gacha, mirando fijamente esas 2 palabras durante muchísimo tiempo. Años después, Giao regresó a la capital desde Yun para informar sobre sus deberes y llevó a su esposa e hija al banquete del palacio. Jian Sui condujo a su hija al frente para presentar sus respetos. Xiao Jinbin había olvidado hacía tiempo todo de su vida pasada, pero su mirada aún no podía apartarse de ella. No sabía por qué, pero sentía inexplicablemente que ella era buena, buena en todos los sentidos, y la observó hablar, calmar a su hija y sentarse a la mesa del banquete, absorto en sus pensamientos, con una leve sonrisa en los labios, hasta que Giao tomó asiento y bloqueó su vista, momento en que retiró la mirada y se quedó contemplando el reflejo solitario en su copa de vino. Silencioso y desolado. Al cabo de un rato, Eunucio se acercó y le susurró algo al oído, frunció el ceño y luego se dio la vuelta y caminó hacia el salón del gobierno dirigente, y mientras avanzaba su ánimo se elevó de repente al contemplar el majestuoso palacio frente a él, enderezó la espalda y pensó que ese era el camino que estaba destinado a recorrer. En el banquete, su hija señaló la luna y sonrió a Jian Sui diciendo: «Mamá, mira, la luna está tan llena». Jian Sui alzó la vista, miró la luna y sonrió, respondiendo que sí, que no podía estar más llena. Fin.